Bueno, tras el gol de ayer contra el Athletic Club, Lamine Yamal ha superado la cifra de goles que marcó la temporada pasada. El año pasado hizo 18 goles en 55 partidos y este año ya lleva 19 en 36 partidos. Cierto es que este año lleva 8 asistencias menos, pero es que el año pasado hizo en total 55 partidos. Y este año solamente lleva 36. Le quedan casi 20 para intentar alcanzar esas 21 asistencias y ya sí que sí igualar definitivamente los números de la temporada pasada, pero es que ahora, hasta el momento, lleva 32 participaciones de gol, 19 goles más 13 asistencias, y ha puesto este artículo, Mundo Deportivo, que es un artículo donde habla sobre lo de Lamine Yamal y los números que llevaba, que estaba diciendo que llevaba 50 goles antes de los 19 años y un récord histórico a tiro. El crack azulgrana sigue en un estado de forma imparable ante el Athletic Club, certificó su temporada más goleadora. Está a 5 goles de los 19 que marcó Raúl González en la 95-96, antes de cumplir los 19 años. 50 goles antes de los 19 años. No está mal para un jugador que supuestamente no aparece en momentos importantes, que desaparece y que se le baja la presión en los partidos clave, ¿no? Contra el Atlético, contra el PSG, contra el Chelsea, según dicen por ahí, cuando la realidad es que a lo mejor no marcó. Puede ser que no marcara, pero es que ha tenido buenos minutos incluso en los partidos donde no ha marcado. Al parecer tiene que marcar siempre porque si no, no vale. Ya está colando mucho ese mantra, como con Messi, el que no aparece en momentos importantes. Y es triste porque de seguir así, el Barça, si no gana títulos, ojalá, pero puede pasar. Está ahí la posibilidad que no gane títulos o que gane todo. También puede pasar, ¿no? Pero puede llegar el caso que el Barça se quede a cero esta temporada, Lamine Yamal haga números de récord, números muy buenos, que sea de los mejores del mundo, y resulta que, oye, que ni siquiera gana el Balón de Oro, o ni siquiera top 2. A lo mejor se queda cuarto, quinto, o a saber, todo porque ha colado mucho eso de que no aparece en momentos importantes, cuando la realidad es que sí que aparece. No todos los partidos son los partidos grandes, los más mediáticos, entre comillas, pero es que hay otros días que también son importantes, muchos. Por ejemplo, ayer contra el Athletic Club, un contexto difícil, contexto realmente complicado, porque parecía que el partido, si no aparece eso de Lamine Yamal, esta jugada que hace, este golazo, habría que ver cómo hubiera pasado. A lo mejor el partido en los últimos minutos el Barça lo ganaba igualmente, pero con la intensidad que metió el Athletic Club en el tramo final, habría que verlo. Hubiera estado más difícil, desde luego. Contra el Villarreal, otro equipo Champions, y marcó 3 Lamine Yamal, al igual que en otros partidos. Al parecer Lamine tiene que marcar sí o sí en todos los partidos, porque si no, no vale. Si no, es que, oye, que no aparecen momentos importantes. Con otros no hay ese discursito, porque a otros no se les exige tanto. Ahí está el caso de Mbappé, que ha marcado en muchos partidos, pero luego los partidos clave, que dicen que son los partidos grandes, no ha aparecido, pero no ha aparecido de verdad. Al contrario que Lamine Yamal, que sí que ha aparecido. Por ejemplo, contra el PSG hizo un buen partido. Hizo más de un regate, más de una ocasión que generó, la jugada hasta que le da el pase a Ferran Torres y la jugada no termina entrando, que es en los primeros minutos del partido. También decían que Nuno Méndez le había frenado a Lamine Yamal. Nuno Méndez tenía que haber sido expulsado ese día. No se comentó nada, por supuesto, porque era segunda amarilla y no se la sacaron. Y el partido al final se terminó perdiendo. A lo mejor el partido, si expulsan a Nuno Méndez, podría haber cambiado perfectamente, ¿no? Y Lamine Yamal hubiera encontrado más espacios sin Nuno Méndez. Está claro, ¿no? Pero es difícil porque hay laterales muy buenos y porque todos van a sufrir. Todos los jugadores, no hay nadie que aparezca en todos los partidos. El caso de Mbappé, que contra el City no jugó, se borró. Contra el Liverpool tampoco, nada. Contra la Juve, nada. Y así ha estado en partidos importantes. Contra el Arsenal, el año pasado que hizo Mbappé, el año pasado contra el Arsenal. El de los partidos importantes. Vinicius, que se tiró 4 meses y se marcó en la Liga hasta el partido contra el Rayo. El año pasado, desde el Villarreal hasta el Rayo. El partido del Villarreal fue a principios de octubre. Y después se tiró hasta febrero. Los primeros días de febrero fue aquel día contra el Rayo que marcó otra vez. Y se tiró prácticamente todo octubre, todo noviembre, todo diciembre y todo enero sin marcar. Y nadie salió a decir nada. Nadie salió a cuestionar que no aparece en momentos clave. Se tiró mucho tiempo sin marcar. Pero al parecer, con Vinicius, con Mbappé, que son los jugadores más mediáticos, porque son mediáticos y aparte porque están en el Madrid, nadie sale a decir que no aparece en momentos clave o dónde está ese jugador. Porque hay días que el equipo está atascado, como fue el otro día el Madrid contra el Getafe. Mbappé no estaba, pero Vinicius sí. ¿Y Vinicius qué hizo contra el Getafe? Prácticamente muy poco. Desacertado, con muy poca
muy poca relevancia en el partido, que fuera un jugador desequilibrante que generara ocasiones de peligro, situaciones claras, prácticamente nada. Y Lamine Yamal sí que ha aparecido en esos días que dicen que no marca. Contra el PSG estuvo. Contra Atlético, a lo mejor no tanto. El día de la Copa, del 4-0, a lo mejor no tanto, pero también se le vio alguna que otra situación donde podría aparecer, en la segunda parte más que en la primera. Pero aún así, es que tampoco va a estar ahí permanentemente. Incluso Messi tenía partidos en los que no marcaba o no era capaz de generar alguna ocasión. Va a haber días que no aparezca, porque no hay nadie que sea infalible. Esa es la realidad. Pero luego está el caso de Mbappé y de Vinicius, que pueden no marcar, tirarse 4 meses sin marcar un gol en la liga, y da igual. Con Vinicius no hay contador. Con Lamine Yamal el año pasado sí que había contador. Más de 100 días sin marcar, que si no aparece tal. Y luego va y aparece contra el Atlético. Y luego va y en el Bernabéu aparece. Y en Montjuic contra el Madrid también aparece. El que no aparece en momentos clave. Es curioso, ¿no? Y este año, los datos de Lamine Yamal, que hace unas semanas había salido esta estadística, que la habían puesto por ahí en las principales noticias, porque había que remarcarlo. Y es que Lamine Yamal era el que más regateaba de toda la liga. El que más. Y el segundo mejor de Europa, solo por detrás de Olise, en el Bayern. Y se estuvo comentando, pero es que después fue tener Lamine Yamal 2-3 partidos sin aparecer, entre comillas, que lo de aparecer esta gente lo vende como si fuera marcar o asistir y punto, ya está. No interesa los regates, no interesa si dio un pase clave que puso en una situación muy clara a un compañero. Siempre es lo de marca o asiste, ya está, ¿no? Cosa que sí, es importante lo de marcar y asistir, pero es que aún así la temporada suya, la temporada de Lamine Yamal, sigue siendo una gran temporada por mucho que lleve menos goles o menos asistencias. Sigue siendo una gran temporada. Porque los huecos que genera este jugador por banda, esos huecos, esas situaciones que pone en profundidad a un compañero, el pase de Pedri, eso es un pase que deja en una situación muy clara a un compañero. Ese tipo de jugadas, Lamine Yamal las hace un montonazo, pero muchísimo. Y los pases que hace, este tipo de jugadas, suele dejar 1 o 2 por partido, pero al parecer no sirve, porque sí o sí tiene que marcar, porque sí o sí tiene que asistir. Y es triste porque el fútbol va más allá de un gol, va más allá de un regate, va más allá de una asistencia, y lo que presiona este tío, ¿qué? Y lo que trabaja defensivamente, ¿dónde está? Es el que más presiona, de los que más, sin duda. Más que Vinicius y Mbappé, seguro. Y más que otros jugadores, por supuesto. El Barça no se parte, como hay otros equipos por ahí que sí que se parten. Y es clave, ya lo comentó Flick. Lo ha comentado ahora y se viene comentando desde siempre, con el tema de la defensa, para que funcione. Se necesita una intensidad altísima y que el resto, que los jugadores ataque, se dejen los huevos presionando. Que se dejen todo en el campo. Que no vale con estar aquí presionando con la mirada o presionar un poquito. Hay que dejarse todo en el campo. Hay que presionar. Y en días como ayer, que es un día donde el Barça se reservó, y sí, los jugadores no van a decirlo, pero es una realidad, el Barça se reservó para la Champions. Y es entendible porque es un contexto difícil y porque no son robots. Es así, no son robots. Se viene a jugar contra el Atlético, mucho desgaste. El martes hay otro partido muy duro fuera de casa contra el Newcastle. ¿Cuál es el partido para dosificar, para ahorrar un poquito de energías y el que en teoría va a ser con menos desgaste si el equipo hace lo que tiene que hacer? Ayer contra el Athletic Club, ¿por qué? Porque el Athletic Club también viene de jugar en Copa, por mucho que la intensidad que metiera fuera una intensidad alta, el Barça también iguala esa intensidad, pero es que el Athletic Club jugó contra la Real y la anterior semana no jugó, estaba descansando, al igual que el Barça. Jugó contra el Levante, Villarreal, entre semana Copa y ahora Athletic Club. Un contexto igual al del Athletic Club en las últimas 2 semanas. Liga, después Copa y el partido contra el Barça. Por lo tanto, se puede entender que los dos, más o menos, teniendo en cuenta que han tenido descanso las anteriores semanas, las 2 semanas que hubo ese playoff de Champions, se podía entender que las fuerzas ayer estuvieran más o menos a la par. Y luego, aparte de las energías, se trata de que no siempre se puede aparecer. No siempre. En un partido como este, es que hay otros días donde los rivales pueden estar más fuertes que el Athletic Club, como es el caso del Bayern, como es el caso del City, del Liverpool. Rivales así que sí que van a jugar de tú a tú, y ahí el Barça tiene que estar muy prevenido. Ahí el Barça sabe que o da todo o no da para ganar, simplemente porque el rival tiene una calidad igual por plantilla, porque somos unos jugadores y porque como equipo, si el Barça se duerme, si el Barça está con una intensidad que no es la que debería tener, posiblemente, a lo mejor no, pero probablemente
pasaría lo del Atlético, que el rival llegue cada 2x3 y si el rival tiene acierto, se puede repetir lo del primer partido contra el Atlético del Metropolitano. Que el partido se vaya 3-4-0 al descanso y la eliminatoria ya, si no está 100% perdida, bastante perdida. Todo por no salir como hay que salir, enfocado. Y luego ya, si aparece determinada jugada que no pitan como deben pitarla, y ya sí que si el partido se complica muchísimo más. Incluso ya, si había alguna posibilidad de poder remontar, se escapa, definitivamente. Por eso, los partidos que son grandes son partidos que sobre el papel son más duros, pero a lo mejor no son tan difíciles. Y otros partidos que pueden ser que no sean tan señalados en el calendario, se terminan convirtiendo en partidos que son mucho más complicados. Esto ya pasó el año pasado. Nadie se esperaba que el partido del Leganés y el de Las Palmas fueran más difíciles que jugar contra el Madrid en Montjuic. Pero así pasó. El partido del Leganés y el de Las Palmas fueron más difíciles de remontar. Al Madrid se le remontó en cuestión de nada, en pocos minutos. Del 0-2 a 4-2. 0-2 y porque los dos goles esos, vaya tela también los dos goles esos. El primero de penalti, tras una jugada que era fuera de juego, que Mbappé estaba adelantado, y luego el otro tras un pisotón de Valverde a Lamine Yamal, que tenían que haber anulado. Y no anularon el gol. Y aún así el Barça remontó. Pese a las dificultades se remontó. ¿Por qué se remontó? Porque se da el 100%. Y porque en otros días, Leganés, Las Palmas, etcétera, etcétera, esos días el Barça no da todo lo que se debería. Porque contra el Leganés se empieza perdiendo pronto, minuto 5, minuto 10, como mucho, ya estaba 0-1. Y contra Las Palmas, en la segunda parte es cuando espabila el Barça. Es cuando da todo. Es cuando ya sí que se va plenamente enfocado. Por eso son partidos que se pueden complicar mucho más. Y por eso, los días grandes, los días señalados, a lo mejor no son tan señalados. Y otros sí que lo son. El del Leganés, el de Las Palmas y otros días más. Porque al final son 3 puntos. Mediáticamente, sí, tiene más importancia jugar contra el Madrid, contra el Atlético, contra el Betis, Villarreal, rivales así de la zona alta, que jugar contra equipos de la zona baja. Pero es que equipos de la zona baja, ¿cuántas veces han hecho fallar al Barça? ¿Cuántas? Partido contra el Alavés, la 16-17, inicio de temporada. 1-2, se pierde en el Camp Nou. Y por eso, 3 puntos menos solamente por no salir lo suficientemente enfocado. Y se pueden escapar trofeos importantes. Se pueden escapar ligas, por eso. En fin, todos los partidos son importantes y todos los partidos hay que tomárselos en serio. Porque incluso equipos de la zona baja, equipos de la zona media también puede ser peligrosa porque más de uno no tiene nada que perder, juega muy relajado y a lo mejor el partido se lo toma muy en serio, o a lo mejor no. También hay casos, sobre todo a final de temporada, que ya como el objetivo está cumplido pasan de tomárselo muy en serio y se lo toman como si fuera un partido más. Ya está, ¿no? Un amistoso, un partido así sin mucha historia y punto, ¿no? Pero eso hasta el final de temporada nada. Queda bastante todavía hasta el final de la temporada. En fin, grandes números de Lamine Yamal y a ver si puede continuar así. Sería muy importante. Lo dejo aquí nada más y nos vemos. Chao.